Hola, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia de YouTube de En Última Hora Call. Yo soy Daniela Leal y junto a mi compañero Juan Sebastián Sosa, quien también es periodista, estaremos conduciendo esta entrevista en donde el panorama central es hablar de la política internacional, de lo que estamos viviendo en este momento con Edmundo González, Venezuela, Nicolás Maduro y entra también un poco nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro. Hoy estamos con Ronald Rodríguez, él es docente, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario y también estamos con el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en una entrevista en Última Hora Call. Gracias, Daniela, por la invitación y a quienes se conectan. Daniela, un saludo para ti, un saludo para Ronald y para todas las personas que nos ven en este momento. La primera pregunta yo creo que iría más enfocada hacia Ronald. Ronald, para quienes no están al tanto de cómo llegamos a este punto con Edmundo González, ¿por qué su regreso a Venezuela genera tanto revuelo? Bueno, estamos en un momento bastante particular. Venezuela viene en un proceso de deterioro democrático desde el ascenso de la revolución bolivariana. No es que Venezuela sea una dictadura después de las elecciones fraudulentas del pasado 28 de julio. Venezuela es una dictadura o se le considera una dictadura, los politólogos la categorizamos de esa manera, desde el 1 de mayo de 2017, cuando el régimen venezolano crea la Asamblea Nacional Constituyente y desconoce que la oposición había logrado la mayoría en el Parlamento venezolano, es decir, en la Asamblea Nacional. Ya en 2018 el presidente Juan Manuel Santos no reconoció la elección de ese momento por considerar que no era competitiva. Recordemos que esa elección la gana Nicolás Maduro con un margen importante contra Henry Falcón y en 2019 el presidente Iván Duque reconoce a Juan Guaidó como proceso de transición al retorno a la democracia. Lo que sucede es que el presidente Gustavo Petro llega en 2022 y retoma relaciones con Venezuela, pero Venezuela no es que se haya convertido nuevamente en una democracia, no. Lo que sucedía es que en ese momento hay una presión internacional para que a partir del acuerdo de Barbados se diera una elección, que era la elección del pasado 28 de julio, que generara un retorno a la democracia, una transición en Venezuela. Lamentablemente el régimen venezolano, en lugar de aceptar los resultados que le dieron la mayoría a Edmundo González Urrutia, se decantó por sostenerse en el poder a la fuerza. Y el próximo 10 de enero, que es la fecha en la cual constitucionalmente se posesiona el presidente, Edmundo González Urrutia, quien es la persona que ha sido elegida por los venezolanos, no se va a poder posesionar porque el régimen, quien controla el aparato estatal en Venezuela, pretende la continuación del nuevo periodo que arranca de 2025 a 2031. Pero hace mucho tiempo que Venezuela no es una democracia. Muchas gracias, Ronald. Edmundo González hasta ahorita una gira por América, ha recibido los apoyos de algunos presidentes, algunos salientes como Joe Biden, como el de Uruguay, también de expresidentes como Andrés Pastrana. ¿Cómo podemos interpretar esa gira que está haciendo Edmundo González? ¿Qué es lo que busca y qué es lo que ha venido logrando con esos apoyos que le han mostrado presidentes como Biden y ahorita como el de Panamá? Pues Sebastián, obviamente lo que está tratando de hacer el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, es buscar respaldo internacional. Empezó esa gira en Argentina, vimos además un emotivo momento cuando él sale de la mano del presidente Milei al balcón de la Casa Rosada y se encuentra con un número importante de manifestantes, seguramente venezolanos que hacen parte del éxodo propiciado por la dictadura de Nicolás Maduro. Por otro lado, pues va, como tú lo decías, a el Uruguay, después viaja a Estados Unidos. Entonces, básicamente yo creo que él en este momento está buscando ese respaldo de tal manera de facilitar pues un eventual regreso de parte de él a Venezuela. Es lo que él ha dicho, que él supuestamente va a estar el próximo 10 de enero en territorio venezolano dispuesto a asumir el poder. Obviamente sabemos que hay unas dificultades prácticas para que lo pueda hacer por cuenta de que, como lo decía el profesor Ronald, el régimen de Nicolás Maduro gobierna hoy maneja todo el aparato estatal, pero yo creo que es importante ese ejercicio y yo creo que por eso desde Colombia hemos lamentado que el presidente Gustavo Petro haya mantenido una posición tan ambivalente, cercana a la complicidad con la dictadura venezolana, con el fraude electoral del pasado 28 de julio y con la violación sistemática de derechos humanos. Una pregunta para Ronald. En medio de todo este revuelo y la incertidumbre por quién finalmente se posiciona y quién realmente queda como presidente, se han presentado unas actas, ¿verdad? Todo esto sustenta el triunfo de Edmundo y pues derrocar el chavismo. ¿Por qué nadie de la oposición se ha pronunciado? ¿Por qué no hemos escuchado a Maduro, a Diosdado?
Bueno, la realidad es que en Venezuela el régimen controla el sistema y controla el Estado. Todos sabemos y es evidente que no fue una elección transparente. Antes incluso de la elección se sabía que los principales líderes opositores no pudieron participar. Recordemos que Edmundo González Urrutia es una persona que llega a ser el candidato presidencial porque era el presidente de la Mesa de Unidad Democrática, que ese año, a principio de año, se había elegido como presidente de la Mesa de Unidad Democrática, y cuando llegó el momento de hacer la inscripción, el gobierno permitió por fuera del horario meter la Mesa de Unidad Democrática. Pero los verdaderos candidatos de la oposición, los líderes políticos históricos de la oposición venezolana, no estaban representados, ni los partidos ni los líderes. Sin embargo, todos se congregaron en favor de la figura de Edmundo González Urrutia y lograron la victoria. ¿Qué es lo que sucede? En Barbados se había acordado que esta elección iba a permitir una transición. Sin embargo, el oficialismo no se esperaba que el descontento popular frente a la revolución bolivariana fuera tan amplio. Es decir, cuando ellos miran los resultados y se dan cuenta de que ya no cuentan con el apoyo de la población, ni siquiera de una base mínima, deciden mantenerse por la fuerza. En este momento lo que estamos viendo en Venezuela es que el régimen venezolano ni siquiera ha entregado resultados territoriales. De la historia de Venezuela, yo no recuerdo ninguna otra elección en la cual, por ejemplo, uno pueda saber cuántas personas votaron en Caracas, o en Valencia, o en Zulia, o en el estado Zulia, o en el estado Táchira, en favor de una tendencia u otra. Ni siquiera los resultados territoriales, mucho menos las actas o las mesas de votación. Hoy lo que tenemos es un presidente que no tiene evidencia para ser presidente, más allá que todo el aparato estatal que controla a partir de la fuerza e incluso de la persecución al interior de sus propias filas, y que pretende permanecer en el ejercicio del poder. Además, un presidente que tiene una particularidad. No podemos olvidar que si bien Nicolás Maduro no tiene una formación universitaria en materia política, sí tiene una formación en Cuba en formación política para mantenerse en el ejercicio. Entonces lo que estamos viendo es que lo que quiere hacer Nicolás Maduro es llevar la situación venezolana hacia lo que ha sido Cuba, que tristemente es una dictadura que prevalece, que se sostiene en la región e incluso con la cual muchos países, incluyendo Colombia, tienen convivencia y han aprendido a hacer convivencia porque no se ha podido generar una dinámica de cambio. Lo que vemos hoy con Edmundo González Urrutia es el deseo de los venezolanos de una transformación, pero lamentablemente a medida que se llega al momento de la transformación, el régimen está subiendo las apuestas a la violencia. A mí me preocupa mucho lo que ha sucedido esta semana con la salida a las calles de milicianos armados con armas largas. Recordemos que los escuadrones antidisturbios, los que detienen las protestas, son personas que son calificadas y que adquieren un entrenamiento para eso, para que si los insultan, incluso para que si les tiran una piedra, no respondan con fuego letal. Ahora estamos poniendo ciudadanos que han recibido muy baja calificación militar, les están dando armas largas para que detengan a la movilización de la oposición. Eso puede terminar en un baño de sangre indeseable para Venezuela, pero lo que está causando el oficialismo es que este momento de violencia pueda llegar a ser mucho mayor. Muchas gracias, Ronald. Y en medio de la explicación del profesor Andrés, usted es una de las voces críticas en contra del gobierno, de las más de 500 personalidades del país que ya han salido con una carta a criticar la posición del presidente de enviar un representante al embajador en Venezuela. Y también lo han criticado mucho porque un presidente cercano ideológicamente como Gabriel Boric en Chile, pues ya también le dio la espalda a Maduro, a los diálogos con Maduro, y respaldó a Edmundo González. Entonces, ¿cuál es su posición, Andrés? ¿Qué es lo que quiere decir acerca de la posición del presidente Petro de seguir con su idea de mandar un representante, y pues en su posición de decir que lo que no quiere es romper relaciones para no dejarle la frontera, la larga frontera que tenemos a las mafias? Básicamente, Sebastián, pues lo que a nosotros nos indigna un poco y nos preocupa es ese doble discurso que ha manejado el presidente de la República. Además, pues ha manejado una posición ambivalente respecto a lo que ha pasado en Venezuela. Antes lo decía el profesor Ronald sobre el tema de los acuerdos de Barbados, que fueron violados por parte de la dictadura venezolana, y a pesar de eso el gobierno, en particular el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Murillo, trataron de mirar hacia otro lado, y hasta el último minuto estuvieron dispuestos a tratar de reconocer lo que iba a pasar, esperando que ganara seguramente a la dictadura, ganara Nicolás Maduro las elecciones, pero pues como decía el profesor Ronald, pues fue apabullante la votación por parte de los venezolanos hacia la candidatura de Edmundo González, y con eso pues le quedó muy difícil poderlo reconocer. Pero ahí se escudó durante todo este tiempo en que supuestamente estaba esperando que mostraran las actas. Esa fue una posición que asumieron tanto el gobierno de Colombia, el gobierno de México y el gobierno de Brasil, y muchos sentimos que era una forma en que estaba tratando de darle aire a la dictadura después de esa deslegitimación que habían tenido, porque era evidente
se habían robado las elecciones. Pero lo que sí no tiene ninguna presentación es que el presidente insista en enviar a un representante a la toma de posesión de un presidente, o mejor dicho, de un gobernante que a todas luces se eligió por medio del fraude. Entonces, yo lamento que el presidente siga fungiendo de alcahueta del régimen de Nicolás Maduro, lamento que muestre un compromiso democrático tan bajo y obviamente eso preocupa de cara a las elecciones del año 2026 y finalmente me parece que es bastante cínico que él trate de exculpar al régimen venezolano de la violación de derechos humanos y del grosero fraude electoral del pasado 28 de julio, diciendo que se debe en gran medida al bloqueo económico que está sufriendo el régimen. Entonces, ahora, cuando es mucho más grave lo que está ocurriendo con el país vecino, un país que, entre otras cosas, ha implicado un gran éxodo de ciudadanos venezolanos que han tenido que salir, que ha afectado principalmente al gobierno de Colombia, pues el presidente guarda un silencio cómplice ante el fraude electoral y ante la violación sistemática de derechos humanos. Y como decías tú, Sebastián, esto contrasta con la posición de otros presidentes de izquierda de la región que sí muestran un gran compromiso democrático, como es el caso de Gabriel Boric, que se distancia a pesar de esas afinidades ideológicas de lo que considera que es un régimen opresivo y dictatorial. En ese sentido, profe Ronald, en términos analíticos, ¿cómo queda Colombia después de la posición que ha tenido Petro y pues en medio de la triada esa que tenían con el presidente Boric y con la presidenta de México que también ya anunció que va a mandar un representante? ¿Cómo queda ese papel de Colombia en los diálogos con Venezuela y también de cara al resto pues de los países de la región y especialmente de Estados Unidos que pues han sido muy críticos como con esa postura de Petro? Es como queda Colombia ahí en esa triada y el papel del presidente ya en horas finales para la posesión presidencial en Venezuela. Hay que entender que el ejercicio que trataban de hacer el presidente Lula, la presidenta Sheinbaum o AMLO, porque fue realmente durante la salida de AMLO y la llegada de Sheinbaum que se posesiona la postura mexicana y el presidente Petro, era porque estos tres gobiernos han argumentado que la izquierda democrática en América Latina siempre ha tenido el respaldo popular. Y así fue durante la primera parte de la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana contaba con un respaldo popular. Ese respaldo popular ya no existe. Y uno de los grandes éxitos de haber publicado las actas fue demostrar que no había tal respaldo popular. Entonces eso les quitó un poco el argumento y particularmente más cuando la Revolución Bolivariana, que tuvo un respaldo popular, después convirtió ese respaldo popular en lo que es hoy, una dictadura represiva. Entonces, esa agua sucia que le caía a estos líderes la trataron de limpiar un poco. Sin embargo, pues México, además México que es un México en el cual Morena busca o pretende convertirse también en un partido hegemónico como en algún momento lo fue el PRI. Y en esa dirección va Morena. Y eso no lo podemos descartar. En el caso colombiano es mucho más complejo, porque Colombia tiene una profunda interdependencia con Venezuela. Hay que mantener las relaciones diplomáticas, hay que mantener las relaciones consulares. De hecho, una de mis preguntas en este momento es, ayer Maduro hablaba, o estas semanas han hablado de detención de terroristas colombianos en Venezuela. Recordemos que en Venezuela se está acusando de terrorismo a una persona simplemente por decir que Maduro no es presidente. Entonces la pregunta es, oiga, ¿cómo nuestros consulados, cómo nuestra cónsul general en Venezuela está defendiendo a nuestros compatriotas? ¿Qué está pasando con esa materia? Incluso, pues aprovechando que tenemos al congresista, ese sería un motivo de control político. ¿Qué está haciendo el consulado para la defensa de los nacionales que son víctimas del aparato represor venezolano en territorio venezolano, en los cuales se les detiene, muchas veces se les hace desaparición forzada sin dar noticia de por qué se les detuvo, no hay una orden de captura, los están acusando de terrorismo, hay unas situaciones muy complejas? Colombia debe mantener su presencia consular porque sigue siendo Venezuela uno de los países donde más compatriotas tenemos. Debemos mantener relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país en emergencia humanitaria compleja y prolongada y muchos bienes y servicios llegan a Venezuela solamente por territorio colombiano. Entonces es importante que se siga dando abastecimiento a los venezolanos. No les podemos dar la espalda. No es una cuestión de negocio, de ver cómo hacemos plática con la dictadura. No, es la dinámica de poder llevar bienes y servicios. Niños, niñas venezolanos vienen a territorio colombiano a continuar con su proceso educativo porque el sistema educativo venezolano se vino abajo. Entonces mantener la frontera abierta también es parte de la responsabilidad. Sin embargo, el presidente Petro es víctima de sus propios inventos y tristemente creo que él en este momento le está dando mayor relevancia a su proceso de la paz total que realmente al mantenimiento de una relación de estados con el régimen venezolano. Recordemos que el ELN ha dicho que defiende a la revolución bolivariana.
Entonces, ese mismo ELN es el que le está diciendo hoy al presidente que la próxima ronda de negociaciones para destrabar el diálogo se tiene que dar en Venezuela, se tiene que dar en Caracas. Y eso es una forma de presionar al gobierno para que se mantenga un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. La situación es bastante compleja para el presidente Petro porque el gobierno venezolano tiene la sartén por el mango en el marco de la negociación de la paz total con el ELN, sobre todo que además es un grupo transnacional ya. Y por otro lado, lo que sucede en Estados Unidos no nos da los mejores augurios. Por un lado, tenemos, sí, bien, Edmundo González Urrutia fue recibido por Joe Biden, pero no fue recibido por el próximo presidente Donald Trump. Y tristemente, pues Donald Trump no es un garante de la democracia en ningún sentido y puede llegar a negociar la recepción de ciudadanos venezolanos en Venezuela deportados o que regresan, entre comillas, voluntariamente a su país, a cambio de un nivel de convivencia con la dictadura venezolana. Y Bernie Moreno, nuestro senador de origen colombiano en los Estados Unidos, también ha dado algunos vicios en dirección a ello. Así que una de las cosas que pueden pasar en los próximos meses, tristemente, es que en los Estados Unidos empiecen a tener anuencia con la dictadura venezolana, como lo ha hecho Donald Trump con otras dictaduras como con Corea del Norte, e incluso eso puede poner a Colombia en una situación bastante compleja porque la dinámica en este momento en Estados Unidos, el eje central de la política norteamericana interior, la política doméstica norteamericana es la expulsión de ciudadanos venezolanos y tristemente eso puede llegar a sacrificar la democracia de Venezuela. Gracias, profe Ronald. Ahora me gustaría entrar un poco ya como tal en la materia. Nicolás Maduro ha anunciado la militarización del espacio aéreo y la orden de derribar cualquier avión no reportado. La vía aérea es la única manera legalmente de que Edmundo González entre a Venezuela con todo su gabinete que lo viene acompañando, los 9 expresidentes y demás. ¿Cómo se interpreta esta medida? ¿Se trata de una amenaza directa a los opositores y sus posibles intentos de ingresar al país o lo ven más como una estrategia del régimen para mostrar fuerza ante la comunidad internacional? ¿Cómo lo ven ustedes? Daniela, posiblemente esa sea una forma de tratar de disuadir a Edmundo González y a los expresidentes latinoamericanos que lo quieren acompañar de no intentar un ingreso al espacio aéreo venezolano. En cualquier caso, si ellos efectivamente llegan a derribar a un avión con ese tipo de integrantes o a cualquier avión, pues posiblemente tendrían unas dificultades diplomáticas bastante graves y sería una muy mala forma de iniciar un nuevo gobierno. Sin embargo, pues hay que decir que son personas que están dispuestas a cualquier cosa. Hay que decir que esa disuasión pues, se ha visto acompañada de otro tipo de acciones que ya son efectivamente represivas, como lo que denunció ayer Edmundo González a propósito de su cuñado, que aparentemente fue secuestrado por parte del régimen mientras estaba yendo a dejar a sus hijos, creo que al colegio, y lo que ha denunciado María Corina Machado diciendo que están tratando de atemorizar a su madre, que es una mujer de 84 años. Entonces, de parte del régimen venezolano se puede esperar cualquier cosa. Yo en este caso pues considero que es una forma de disuasión que están tratando de implementar. Vamos a ver qué sucede. Obviamente estamos pues, muy expectantes a propósito de la convocatoria que ha hecho María Corina Machado para el día de mañana. La verdad, pues uno, debo decirlo, no es muy optimista a propósito de lo que pueda pasar en Venezuela, pero pues la esperanza es lo último que se pierde. En el caso de Colombia, pues hay una serie de consideraciones importantes que hacen que uno no pueda decir que se tengan que romper las relaciones necesariamente, pero sí podíamos haber esperado una posición mucho más clara del presidente Gustavo Petro, que lamentablemente no se dio. Y esa complacencia, ese apaciguamiento, pues lo que le dio finalmente a él, al dictador Nicolás Maduro, fue oxígeno político. Se lo dio Gustavo Petro, se lo dio en su momento Andrés Manuel López Obrador en México, se le dio el presidente Lula da Silva de Brasil, y obviamente él lo supo capitalizar y lo supo aprovechar. Entonces, por eso nosotros lamentamos esa posición del presidente que se niega a veces a rechazar esas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Hoy finalmente hubo un rechazo de parte de él, dijo que no va a asistir, algo que ya sabíamos, él había dicho que no iba a asistir hace un tiempo, lo terminó confirmando, pero y denunció violación de derechos humanos, pero contra progresistas, por decirlo así. Él más o menos lo ha hecho, él como que considera que solamente aquellos que tienen ideas similares a las de él pueden ser objeto de violación de derechos humanos, a pesar de todo lo que había ocurrido en Venezuela durante los últimos años y en particular durante los últimos meses. Entonces vamos a ver qué termina de suceder, hacemos votos porque vuelva prontamente la democracia a Venezuela, pero pues como te decía antes, eso va a depender principalmente de los venezolanos. Desde el Congreso de Colombia nosotros instamos al presidente, él es el que maneja las relaciones exteriores del país, eso lo reconocemos, está enmarcado en nuestra Constitución, pero en su momento yo redacté una solicitud expresa al presidente para que reconociera él, en su calidad de
de presidente, en su calidad de ser el que está a cargo de las relaciones diplomáticas del país, que reconociera al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Lamentablemente eso no sucedió. El presidente, a pesar de que lo hace de manera enrevesada, sigue respaldando al dictador de Venezuela. Profe Ronald, un poco compaginada con lo que estaba hablando el congresista. Si Maduro cumple su promesa, su amenaza de detener a Edmundo González, ¿qué cree que ocurriría después? ¿Cuál sería esa respuesta por parte de la comunidad internacional? ¿Cómo serían las medidas concretas o el régimen seguiría actuando con impunidad? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la situación es bastante compleja frente a los dos líderes que tiene en este momento la oposición. Por un lado tenemos a Edmundo González, quien está fuera del país y que hasta donde sabemos es muy poco probable que pueda ingresar a territorio venezolano. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro está haciendo toda la dinámica disuasiva para que no llegue el viernes a territorio venezolano y es altamente probable que no pueda hacerlo. En el caso de María Corina Machado, uno de los elementos más llamativos es que el día de mañana, el día de mañana jueves, va a haber una movilización donde ella va a estar presente. Y ella, que tiene un espíritu bastante combativo y que además se ha convertido en un símbolo político, quizá el único símbolo político en Venezuela que puede o que opacó a lo que significó Hugo Chávez. Recordemos que Hugo Chávez se creó toda una dinámica en torno a su figura, pero la única persona que ha logrado romper esa construcción cultural fue precisamente María Corina Machado, quien tiene toda una simbología que mientras que el uno tenía todo un lenguaje de guerra, ella tiene todo un lenguaje de reconciliación, el uso del rosario, bueno, una serie de dinámicas que la hacen muy potente y que de hecho han llevado a que hasta el propio Diosdado Cabello, cuando se le pregunta directamente si metería presa a María Corina Machado, su voz titubeante no le permite dar una respuesta clara porque detener a María Corina Machado en territorio venezolano podría llegar a ser ese detonante que cause una transformación política en Venezuela. Y él lo sabe. María Corina Machado es mucho más que ella, es un símbolo de lo que es la transición política y democrática en Venezuela. Lo que lograron al desenmascarar con la publicación de las actas, un ejercicio que ella, como parte de Súmate, que era una ONG que hacía seguimiento electoral en Venezuela, algo parecido a lo que hoy es en Colombia la misión de observación electoral, la MOE, ella hacía parte de una organización que conocía muy bien la estructura electoral y lo que lograron hacer al demostrar que el chavismo ya no tiene apoyo electoral fue muy importante. Creo que detenerlos podría llegar a ser contraproducente para el régimen venezolano. Si Edmundo González Urrutia ingresara a territorio venezolano y lo detuviesen, o si detuviesen a María Corina Machado, quien ha permanecido en Venezuela, podría llegar a ser muy difícil de administrar para el régimen porque eso podría desencadenar una situación muy compleja en la cual la población reclame la liberación. Entonces es complejo, pero lo que tenemos por el momento es bastante incertidumbre y tristemente siento que el comportamiento de Donald Trump y de los Estados Unidos puede llegar a tener un peso de lo que va a ser la política en Venezuela en los próximos meses. Con la última, Andrés, me devuelvo un poquito. Ustedes hacen parte desde la oposición de quienes dicen que el presidente Gustavo Petro debería reconocer a Edmundo González. Entonces, ¿cómo hacer ese contrapeso en la figura que tiene el presidente tan importante de, por un lado, reconocer a Edmundo, seguir rechazando las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, por el otro, pero por el otro lado, como lo menciona el profesor Ronald Rodríguez, pues es difícil y no es aconsejable romper relaciones con Venezuela por pues las necesidades que ya venía mencionando y explicando anteriormente. Pues yo siento que el presidente Petro, muy en la línea de lo que estaba diciendo Ronald, en cierta manera pues, está sucediendo algo parecido a lo que le pasó al presidente Santos cuando estaba adelantando las negociaciones de paz con las FARC. Y es que terminó siendo, pues, en cierta manera, secuestrado por su política de paz en materia diplomática. Y ahora, pues lo decía Ronald muy claramente, pues pareciera que hay un temor grande de parte del presidente de que si toma una decisión categórica a propósito de lo que pasa en Venezuela, pues eso puede implicar un revés importante para su política de paz total. Una política que, por mejor dicho, por lo demás no ha mostrado ninguna clase de resultados aquí en Colombia. Lamentablemente, lo que hemos visto ha sido un fortalecimiento sistemático de los grupos armados ilegales. Hemos visto cómo lo ha tenido que reconocer el propio Ministerio de Defensa, pero a pesar de eso el presidente insiste en apostarle a esa improvisada política de paz total. Adicionalmente, y pues bueno, eso yo también lo reconozco, obviamente la relación que tiene Colombia con Venezuela es una relación mucho más compleja que la que tiene un país, por ejemplo, como Chile, pero yo sí creo que el presidente pudo haber hecho mucho más. Yo creo que el presidente tenía un margen de maniobra mucho más alto y lamentablemente quedó condicionado, como decía, por su política de paz total y finalmente terminó quedando como
un gobierno complaciente con una dictadura opresiva y con una dictadura a todas luces inconveniente para el pueblo venezolano. Una dictadura que, como decía el profesor Ronald, pues ya no cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, algo que pues quedó evidenciado con esas actas que se mostraron, porque el canciller Murillo y el presidente Gustavo Petro decían que estaban esperando que se mostraran las actas, pero las actas sí se mostraron, por lo menos para cerca del 70, no, para el 80%, si mal no recuerdo, del total de puestos de votación. El gobierno de Venezuela no pudo desmentir esas actas, estaban los videos, estaba todo, y a pesar de eso el gobierno colombiano decidió mirar hacia otro lado. Ya en este momento, obviamente, la situación es mucho más compleja que la que había antes en términos de lo que puede hacer el presidente de la República, pero por lo menos sí podía mostrar algunas señales de desaprobación un poco más claras, empezando por no enviar a un representante a lo que yo considero que es una espuria toma de posesión del dictador, porque si lo envía, en la práctica está reconociendo ese fraude que él se ha negado a denunciar, y que adicionalmente ahora pues sale con esa rebuscada tesis de que supuestamente las elecciones en Venezuela no fueron libres el pasado 28 de junio, no porque no hayan dejado participar a María Corina Machado, no porque hayan amedrentado a los opositores, no porque se hayan robado las elecciones, sino sencillamente porque hay un bloqueo económico. Entonces vemos que el presidente se debate en medio de sus afinidades ideológicas, y su compromiso democrático parece darle más relevancia, parece darle prioridad a sus afinidades ideológicas, y obviamente eso preocupa de cara a las elecciones del 2026, porque no quedan claras las credenciales democráticas de Gustavo Petro. Muchísimas gracias a Andrés Forero y a Ronald Rodríguez. Ustedes han sido muy importantes en este diálogo para que toda nuestra audiencia de Última Hora Call esté informada de lo que está pasando políticamente, internacionalmente, y les agradezco haber estado aquí. Gracias, Daniela. Gracias, A ustedes, Sebastián. muchas gracias, Daniela. Congresista. Un abrazo. Un saludo para Hasta luego. Sebastián, un saludo para Ronald. Gracias por estar acá, por estar suscritos, y si no están suscritos todavía, lo invitamos a darle al botón de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para más contenido como este.